Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Veo muchas caras amigas y conocidas. Para mí es un placer muy grande estar aquí hoy. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la librería Marcial Pons por acoger este acto, sobre todo a Carlos Pascual, que desde el principio recogió generosamente la idea de realizarlo, y también a Luis Domínguez y al otro personal de la casa que han hecho un gran esfuerzo para organizarlo, junto con la gente de G9 Ediciones, que están aquí sobre todo representadas por Belmar Gándara. Para mí, que se presente esta colección en Marcial Pons pues tiene un significado especial. Como ha recordado Carlos, yo trabajé aquí durante un tiempo en Marcial Pons Historia. Esta es como mi segunda casa. Aquí aprendí alguna cosa sobre el oficio de editor y no puedo evitar pues una cierta emoción. Así que gracias, jefe. Bueno, y a los profesores y amigos que nos acompañan esta tarde, que van a presentar algunos de los últimos libros de esta colección, de esta joven editorial universitaria que es G9 Ediciones, y que ha conseguido, pese a las dificultades de toda índole que todos nos podemos imaginar en estos tiempos, pues ya publicar sus 10 primeros títulos. Hoy es el Día del Libro, un día que se creó, una fiesta que se creó en recuerdo de Miguel de Cervantes. Seguramente es la conmemoración más simpática y más popular de todas las conmemoraciones nacionales de los últimos 100 años. Y yo creo que deberíamos hacer hoy una cierta reivindicación, ¿no?, del libro. Estamos esta tarde aquí porque creemos en la importancia del libro como cimiento de nuestra cultura. Las nuevas tecnologías lo amenazan, también la maldita crisis lo amenaza. Yo creo que el mundo del libro va a salir transformado de todo esto, pero no debería acabar. Por nosotros, desde luego, que no quede. Yo simplemente me voy a limitar a hacer un breve perfil de la colección y a continuación pues ellos presentarán los libros. G9 es una empresa singular, es la asociación fundada por 9 editoriales universitarias. Es la primera y única, que yo sepa, editorial interuniversitaria española. Y yo creo que es un buen ejemplo también de lo que puede hacerse desde la universidad pública, tan maltratada a menudo por políticos y opinantes, y que sin embargo pues hace muchas cosas y hace muchas cosas bien, y esto pues es un ejemplo de las posibilidades que tiene. Dentro de G9 Ediciones, la colección de Ciencias Sociales y Humanidades pues aspira a reunir un conjunto de obras académicas de interés indiscutible de todas las áreas que componen esos campos del saber: historia, geografía, filosofía, filología, derecho, economía, etc. Los 10 primeros títulos que hemos publicado dan fe de esa variedad de temas, aunque naturalmente por razones obvias pues hay un cierto peso evidente de la historia. Por otro lado, nos interesa tener el máximo reconocimiento por parte de un público interesado en estos temas y por las llamadas agencias de evaluación y acreditación que dominan nuestras vidas como profesores universitarios, haciendo de la colección una referencia importante en el mundo académico español y latinoamericano. En los últimos años las universidades españolas han hecho un esfuerzo notable en el campo de las publicaciones para ponerse al día. Ahí está la Unión de Editoriales Universitarias Españolas para demostrarlo. Aunque también es verdad que los problemas presupuestarios por los que atraviesan las universidades hacen que algunas, más de las que deberían, se hayan desinteresado por las publicaciones en los tiempos más recientes. Nosotros tres pertenecemos a una universidad que es un ejemplo de esto, ¿no?, de un desinterés absoluto por el mundo editorial, y es la verdad una pena. Pero ya digo que se pueden hacer muchas cosas en este campo. Nosotros no aspiramos a competir con otras colecciones o editoriales ya existentes. Desde luego no aspiramos a competir con editoriales privadas del prestigio, por ejemplo, de Marcial Pons. Hacemos otra cosa, ¿no? Sobre todo tratamos de aprovechar la experiencia acumulada por los servicios de publicaciones de estas universidades para ofrecer un nuevo producto que alcance niveles altos de excelencia y visibilidad. Nuestro objetivo, por lo tanto, es conseguir que el sello G9 Ediciones se asocie con títulos de interés para la comunidad académica, dentro y fuera de España, y
también con interés para lectores cultos que quieran aproximarse a los asuntos más relevantes que estudian las disciplinas implicadas. Cuando estos exigentes lectores se acerquen a una librería o a una página web, conozcan nuestros libros y más aún los compren, pues esto será una enorme satisfacción. Y aprovecho para decir que como estamos en una librería, naturalmente los títulos están disponibles a la salida para que puedan ser adquiridos convenientemente, si así lo estimamos. Con descuento por ser el día del libro. Bueno, esta colección desde luego está abierta a cualquier autor o profesional que quiera hacernos una sugerencia, que quiera presentar un original, no necesariamente de las universidades que componen el G9, por supuesto, al revés. Nuestra filosofía más bien es estar abiertos a cualquier sugerencia interesante. Publicaremos libros de un amplio abanico de temas y de estilos, desde clásicos, que no se hayan traducido al castellano o que estén perdidos desde hace tiempo, hasta tesis doctorales, pasando por libros colectivos o por monografías a cargo de investigadores de prestigio. Por ahora nos conformamos con publicar entre 7 y 10 libros al año, algo así, es nuestro horizonte. Por último, quería decir que la colección ha nacido con vocación de cumplir todos los criterios de calidad en el entorno universitario y que por ello le damos mucha importancia a los procedimientos para seleccionar los originales, que son básicamente dos. Por un lado, la doble evaluación externa y ciega, a cargo de especialistas de todos los originales que llegan, que emiten sendos informes de evaluación. Y por otro lado, la decisión sobre las publicaciones las toma un órgano colectivo, que es el Consejo Científico de la colección de G9 Ediciones, del cual pues está aquí presente Juan Ignacio Palacio Morena en representación del mismo. También me gustaría, aprovechando que está aquí nuestro diseñador, José Antonio Perona, decir que, como habrán podido comprobar quienes hayan hojeado los libros, pues no solamente se cuida el contenido, sino también el continente. También se cuida mucho la edición, el papel, la caja, el tipo de letra y el diseño de las cubiertas. En fin, esta tarde tenemos aquí 3 ejemplos que a mi juicio representan muy bien lo que quiere ser la colección de G9 Ediciones. El primero, ya lo ha dicho Carlos Pascual, es La idea pictórica de Egon Schiele, un ensayo sobre lógica representacional de Carla Carmona, profesora de filosofía en la Universidad de Extremadura, que ha escrito un brillante ensayo sobre la obra de este artista austríaco, Egon Schiele, vista desde dentro y conectada con las formas de pensamiento de Ludwig Wittgenstein y con el fascinante contexto cultural de la Viena de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El segundo libro son los estudios y ensayos de literatura hispánica de los siglos de oro, de Antonio Rodríguez Moñino, con edición a cargo de Víctor Infantes, catedrático de la Universidad Complutense, que está aquí también para presentarlo. Rodríguez Moñino fue, como saben, uno de los filólogos y bibliófilos españoles más importantes del siglo XX, y también editor como director de los clásicos de Castalia. Aquí se reúnen 5 de sus trabajos más significativos sobre literatura española de los siglos XV, XVI y XVII, que tienen un enorme interés para el público actual. Y por último, el tercer libro del que hablaremos hoy es El enemigo yanqui, las raíces conservadoras del antiamericanismo español, de Daniel Fernández de Miguel, que no ha podido venir por una razón de peso, y es que acaba de ser padre de mellizos, nada menos, que tiene un prólogo de José Álvarez Junco, que nos acompaña también en esta tarde. En el libro, Daniel Fernández analiza los prejuicios antinorteamericanos, es decir, contra Estados Unidos, presentes en la cultura política española durante los siglos XIX y buena parte del XX, sobre todo entre las élites conservadoras y con especial énfasis en el primer franquismo. Un legado que, me temo, sigue todavía presente. Y en fin, esto es todo lo que yo quería decir. A continuación, pues cedo la palabra en primer lugar a Carla Carmona. Gracias. Yo considero que este trabajo de la pictórica de Egon Schiele es una invitación a mirar la pintura de Egon Schiele de otra manera, de una manera diferente a como se ha venido haciendo por lo que ha sido la crítica en general. Normalmente a la obra de Schiele se ha tratado como una obra expresionista y los
tanto los historiadores del arte como los críticos de arte que se han ocupado de su pintura lo han hecho de una manera también muy expresionista, basándose sobre todo en su biografía y no prestando atención a lo que es la propia pintura, sino más bien intentando interpretar la pintura a raíz de lo que iba sucediendo en la vida de Schiele a lo largo de los 28 años que vivió. Para comprender cuál es la intención del libro, me gustaría leer un fragmento de la novela de Thomas Bernhard, Corrección, con la que se inicia el libro. De ese hecho, el que ahora tenía que pensar en la guardilla de los Heller, como había que pensar en la guardilla de los Höller, tuve enseguida conciencia, cuando pasé la mirada por la guardilla de los Höller, de que no había otra posibilidad de pensar en la guardilla de los Höller que el pensamiento de la guardilla de los Höller. Pensé mientras tomaba la decisión de familiarizarme poco a poco con las reglas de pensamiento aquí reinantes y estudiarlas, para poder pensar con arreglo a esas reglas de pensamiento, y también que no era fácil para alguien que llegaba aquí, a la guardilla de los Höller, directamente y sin la menor preparación para ese cambio, familiarizarse con esas reglas y someterse a ellas, y avanzar con arreglo a esas reglas de pensamiento. Pues lo que yo quiero hacer es, o lo que he pretendido hacer en este ensayo, es estudiar la pintura de Schiele de acuerdo con las reglas de pensamiento que reinan en su pintura. En este caso, reglas de pensamiento son reglas pictóricas. Para eso he tratado de adecuarme a esas reglas, de entenderlas bien, de comprenderlas bien. ¿Cómo lo he hecho? He intentado pues ver cómo funciona la pintura de Schiele, cómo funciona desde dentro. Para eso me he fijado, o he intentado ver, he intentado centrarme en lo que es la representación. ¿Qué es la representación? Desde un punto de vista wittgensteiniano, que es la perspectiva, el enfoque que yo voy siguiendo a lo largo del libro, es la manera de organizar el material. Es decir, cómo se organiza la pintura dentro de un determinado cuadro. He establecido, el libro tiene dos partes, una donde estudio las formas de mostrar, las formas de disponer la pintura de Schiele, y en una segunda parte donde intento dilucidar cuál es la gramática pictórica del autor, ¿no? Del pintor. Pues, por ejemplo, lo que hago es ver cuáles son los elementos de la pintura de Schiele y cómo después organiza esos elementos, cómo los relaciona unos con otros. Entonces intento esclarecer lo que sería su sintaxis pictórica. Establezco tres tipos de elementos en la mayor parte de su pintura, que son el fondo, la estructura y una figura. Normalmente hay figuras femeninas o masculinas, que se relacionan con el fondo por medio de una estructura que puede ser una cama, una silla. La silla puede estar o no, puede estar latente o puede estar claramente en el lienzo o en el dibujo. Y veo cómo esos tres elementos se relacionan. A veces se relacionan por medio de repeticiones o por medio de fuerzas, diagonales, por medio de relaciones metonímicas, metafóricas, de manera simbólicas también. También estudio otro tipo de cuadros, sobre todo en los paisajes donde esos elementos desaparecen. Ya no se puede hablar de estructura, figura y fondo, sino que solo se puede hablar de sintaxis pictórica de alguna manera. Solo se puede hablar de repeticiones, paralelismos, de color, de fragmentaciones. Estudiando, para hacer todo esto, intento seguir el procedimiento wittgensteiniano, tanto con respecto a lo que es la filosofía como con respecto a lo que para Wittgenstein era la estética. Intento centrarme en la descripción, partiendo de establecer conexiones, de establecer paralelismos y de servirme de muchos ejemplos. Todo esto con la idea de juego de lenguaje de Wittgenstein en la cabeza. ¿Qué era un juego de lenguaje? Pues un juego de lenguaje para Wittgenstein era una especie de pequeño paradigma a partir del cual, una especie de vara de medir a partir del cual se podía entender un lenguaje más amplio. Yo estudio cómo funciona el juego de lenguaje de Schiele, aplicando el concepto de juego de lenguaje de Wittgenstein a la pintura. Entonces, podríamos decir que al igual que en el ajedrez existen
reglas, ¿no? Existen reglas, uno no puede mover la torre del ajedrez como a uno le vengan ganas, no lo puede mover diagonalmente, sino que tiene que hacerlo pues horizontal o verticalmente. Diríamos que en la pintura de Schiele también hay una serie de movimientos que son posibles y otros movimientos que no son posibles. Y esos movimientos vienen determinados por la propia coherencia del programa pictórico del autor. Entonces yo intento ver cómo funciona esa pintura, en qué consiste esa coherencia, y a raíz de ahí pues sacar lo que es la sintaxis pictórica de Schiele. Establezco una correspondencia entre lo que es la manera de aproximarse a la forma de Wittgenstein, porque para Wittgenstein el concepto de representación estuvo muy presente a lo largo de toda su trayectoria, tanto en sus primeras incursiones en la lógica como cuando enfocó la casa que construyó para su hermana Gretel en Viena, o en el diccionario que diseñó para sus alumnos de la Baja Austria, de las escuelas rurales, o incluso en lo que es la filosofía madura de Wittgenstein, porque después de todo las investigaciones filosóficas no son más que ejercicios para analizar nuestras representaciones de las cosas, ya sea la representación que tenemos del conocimiento, para ir como desentrañando las confusiones que hay, para que con ese aclarar nuestra propia representación, los problemas que devienen de esas malas representaciones desaparezcan. Pues yo intento aplicar todo eso, toda la filosofía con el concepto de representación como trasfondo a la pintura de Schiele y ver cuándo Schiele no era consecuente con su propia gramática y de esa manera, de alguna manera, no era coherente, y establezco una cierta relación entre lo que es coherencia y ética desde un punto de vista wittgensteiniano, afirmando en cierta manera que Schiele, cuando no cumplía con las reglas de pensamiento, con las reglas pictóricas que uno va descubriendo en su pintura a medida que la va estudiando, se saltaba también unas ciertas reglas éticas. Entonces, de alguna manera establezco la misma relación, o aplico la relación que establecía Wittgenstein entre ética y estética a lo que es la pintura de Schiele. He hablado mucho de Wittgenstein, poco de Schiele, y es porque en el libro apenas hablo de Schiele, no enfoco en absoluto su biografía, me limito a hablar de su pintura. Pero con esto lo que sí hago es situar a Schiele en lo que es la Viena finisecular, sobre todo en lo que fue llamado por Alan Janik y Stephen Tulmin la Viena de Wittgenstein. En ese tan famoso libro, que imagino conocemos todos, se habla de Klimt, se habla de todos, Krauss, Loos, Schoenberg. Incluso en el libro Janik escribió se llama Wittgenstein's Viena Revisited, una revisión de la Viena de Wittgenstein, la publicó en el 2003 o una cosa así, pero ahí tampoco vuelve a dejar otra vez a Schiele a un lado. Entonces mi intención era con este libro situar a Schiele en la Viena de Wittgenstein y situarlo precisamente por su preocupación por la forma, que es la preocupación por la forma que comparte precisamente pues, con Krauss, Loos, Schoenberg. Y lo comparte de alguna manera de una forma más radical incluso que el propio Krauss, que a cierta manera al final lo que hizo fue como situar al lenguaje en un trono, mientras que el concepto, que la aproximación, la quiera o no Schiele que sea así, o fuera consciente o no Schiele de que eso era así, que tiene Schiele, el lenguaje se acerca mucho más a la wittgensteiniana o incluso a la de Schoenberg. El segundo capítulo se llama Idea pictórica precisamente por estas conexiones que yo entiendo que hay entre lo que es la pintura de Schiele y la música de Schoenberg. Idea pictórica hace referencia al concepto de Schoenberg de idea musical, que es en el fondo lo que es la estructura de una pieza. Decía Schoenberg, nada puede hacerse de manera aleatoria, no podemos introducir ningún elemento a lo que es la pieza musical. De hecho está en sintonía con el concepto de ornamento como delito. El ornamento nunca puede venir de fuera, sino que todo ha de surgir a partir ha de ser consecuencia de los movimientos o de las piezas, de lo que ya se ha ido haciendo, de los movimientos anteriores, ya sea en la pieza musical o en la composición pictórica.
Entonces sitúa a Schiele en lo que es la Viena finisecular y en concreto en lo que se ha llamado modernismo crítico, precisamente por su uso que hace de la forma pictórica. Y es modernismo crítico porque no es modernista en general, como por ejemplo Laura Kling. En lo que son los estudios de la Viena finisecular se está usando ahora mucho este concepto de modernismo crítico para separar precisamente a aquellos finiseculares vieneses que no participaban de esa misma preocupación por la forma que por ejemplo los Krauss, Schoenberg o Wittgenstein. Bueno, Carla, muchas gracias. Gracias. A continuación intervendrá Víctor Infantes. Hola, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias en primer lugar a esta librería, casi mi segunda casa, por acoger este acto. El libro todavía es posible, todavía es increíble que haya presentaciones de libros, que haya gente que viene a las presentaciones de libros, que además estén interesados en los libros, se los compren ojalá, por Luis y por Carlos, porque además se los lean. Yo desde luego, pensando en la película de Truffaut, si un día la secta a la que pertenecemos los que estamos aquí me tengo que recluir en algún sitio, que me recluyo aquí, me quedo tan feliz y tan contento, porque no creo que en el tiempo que me queda pueda leer todos los libros que hay aquí. Bien, el libro que presento yo, que rápidamente digo 4 palabras sobre él, se debe a 3 deseos personales, que en realidad son los mismos 3 deseos que suceden prácticamente con todos los libros. Quien lo promueve, en este caso, es Leonardo Romero Tobar, que conoció y trató a don Antonio, a Rodríguez Moñino, que fue el que propuso a G9, al hilo del centenario de su nacimiento, Calzadilla de los Barros 1910, Madrid 1970, hace 3 años fue el centenario de Moñino, propuso la publicación de este libro. El impulso primero fue suyo. Aquel año se dedicó en Cáceres al año Moñino, María Brey, hubo una serie de actos representativos a lo largo de todo el año y las actas de aquel congreso que se celebró están a punto de salir, hubiera querido que hubieran salido ya, pero bueno, saldrán. Hay un segundo responsable, que son los responsables académicos de G9 y la sensibilidad cultural y editorial que representan, especialmente en los tiempos actuales. Y claro, en última instancia hay un autor, pero no es el que dice estas palabras, porque yo no soy el autor del libro es don Antonio. Pero gracias a la amistad que mantengo con Leonardo Romero Tobar, que fue profesor mío en la Universidad Complutense, el último año académico que dio clases en la Complutense, confió en mí intentando animarme por ser el depositario inmerecido del legado intelectual de don Antonio Rodríguez Moñino, a quien adelanto que no conocí en absoluto, pero que para mí su nombre, su figura, su biblioteca ha sido un maestro en la distancia y a medida que he ido conociendo la vida de don Antonio, un modelo de honradez intelectual, de honradez humana e intelectual intachable. Además quiero hacer una pequeñísima reflexión de que un libro de Moñino, porque insisto, este libro no es mío, es de él, salga publicado por una editorial universitaria, de facto suprauniversitaria o megauniversitaria o lo que quieran, porque es una de las últimas deudas que faltaba por saldar de la memoria de don Antonio. Lástima que en España siempre esto es póstumamente, como pasa siempre, ¿no? Su veto político para entrar en la Real Academia, posteriormente admitido en el año 68, y a pesar de los dimes y diretes con la Real Academia, donó su biblioteca, su impresionante biblioteca personal, la donó a la Academia, era su deseo póstumo, y además mantenido por su viuda, por su mujer, luego viuda, doña María Brey. El día de la recepción de esa biblioteca en la Academia, era todavía presidente Fernando Lázaro, que antes de que cayera enfermo, que si no recuerdo mal, don Fernando vivía aquí al lado, en esa esquina de... Vivió ahí, en el número, en Conde Vallesochil. Reparó un mea culpa grande, que supongo y quiero interpretar que fue sincero. Pero al margen de esta pequeña mención, estamos para hablar de este libro, que es afortunadamente todavía una realidad
de eso que llaman papel, tinta, volumen, encuadernación, etcétera, etcétera. A quienes se interesan por la literatura española, por la bibliografía, por los libros, los manuscritos antiguos y en conjunto por el patrimonio cultural, pretérito, escrito e impreso de España, el nombre de Rodríguez Moñilos tiene que ser imprescindible. Y no pueden por menos que celebrar esta edición. Llegó a publicar en vida unos 300 trabajos, algunos de ellos verdaderos modelos de investigación y crítica. Que hoy todavía se publica un libro de don Antonio, es señal indeleble de que su mención sigue viva y tiene todavía una razón de ser más de 40 años después de su muerte. A quienes no conozcan este apellido mítico de nuestra cultura o les suene simplemente, este libro les brinda la ocasión de salvar este delito. Reúne 5 trabajos. El primero de ellos es la aparición inaudita en el año 57, me parece, sí, 57, de 4 hojas salvadas de un manuscrito de una versión desconocida del Amadís de Gaula, salvados de una encuadernación. Marcan la casa, tipo de trabajo de Rodríguez Moñino: desentrañar, recuperar 4 papeles perdidos, una edición ignota, etc., que solo se puede explicar con algo que no compartieron la mayoría de la gente de su generación, no todos, mucho menos, que es la pasión bibliofílica de don Antonio. Compraba, adquiría, regalaba, cambiaba papeles, atos de papeles, cualquier papelillo que cayera a su alrededor, sabía la importancia que tenía. Y por tanto a él le debemos esa biblioteca que no solo tiene unas obras importantísimas y una colección de manuscritos impresos inigualable, sino una multitud inmensa de esa parafernalia de grabados, papeles, pliegos, legajos, cartas, etcétera, etcétera. A esa pasión bibliofílica se debe el descubrimiento del manuscrito de Amadís de Gaula, que apareció con un trabajo, con un prólogo, con una adenda, perdón, de Rafael Lapesa, entonces director de la Academia, y con un trabajo de Antonio Millares Carlo sobre la paleografía del manuscrito. El segundo trabajo es el trabajo más conocido de don Antonio, la construcción crítica, realidad histórica, un trabajo al que solo es posible llegar, es un modelo hermenéutico todavía vigente, es uno de los trabajos más citados en la historia de la literatura española del siglo XX, al que solo se puede llegar después de la investigación exhaustiva. No se llega sentado tranquilamente en casa reflexionando, sino que se llega sentado tranquilamente reflexionando en casa después de haber visto miles de libros y de manuscritos. El tercer trabajo, que se reedita ahora por primera vez, es su modélico discurso de ingreso en la Real Academia Española, prototipo bibliográfico de cómo exponer el análisis bibliométrico de la poesía áurea española. Fue aquel acto, yo no estuve, por supuesto, era muy joven entonces, un acto muy sentido, una reparación histórica, política, llena de significados y de connotaciones. Le contestó Camilo José Cela, amigo de él durante toda su existencia, y es un discurso siempre citado, siempre mencionado, que no tenía reedición y que ahora se reedita en este libro. El cuarto trabajo, un rescate erudito de un autor colonial, de los muchos que liberó del olvido don Antonio, y el quinto es un mítico prólogo al diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos del siglo XVI, una categoría literaria editorial inventada y creada por don Antonio de la nada y que solo fue posible gracias a su constancia investigadora. Las pruebas las corrigió estando enfermo en el sanatorio de Ruber y fue el último libro que tuvo en las manos antes de morir. En conjunto, y termino, textos de muy difícil acceso, hoy reunidos en una gavilla erudita de cita obligada y todavía de constante actualidad. Dedicarse a la bibliografía, además, asegura la vigencia de un esfuerzo, la permanencia de una vocación y la solidez de un nombre imprescindible. Al final, siempre recurren a los bibliógrafos. Este bibliógrafo era Antonio Rodríguez Moñino. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El último, José Álvarez Junco. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar hoy aquí, esta librería. ¿Dónde está Carlos? ¿Se ha ido Carlos? Ah, mírale, no le veía. Esta librería es un sitio entrañable para todos nosotros, creo, y nos encanta estar aquí siempre, sea con este motivo o con el motivo de venir a hojear libros. Más aún el hecho que sea el día del libro,
y que estemos todos tan nostálgicos y pensando que estamos ante... Y además presentando nada menos que una editorial o un conjunto de editoriales que se han lanzado en una nueva empresa. O sea que da la impresión de que estamos aquí como se debería estar hace un siglo en una fábrica de coches de caballos. Ya se les veía que el futuro no iba a ser muy brillante, pero quién sabe, a lo mejor todavía el coche de caballos seguiría existiendo. Ya veremos lo que depara, u otros verán lo que depara el siglo XXI. Pero desde luego los amantes de los libros haremos lo posible por resistirnos a que desaparezcan. En todo caso, enhorabuena por este valor de lanzaros a publicar. Y a publicar libros muy variados y muy buenos por lo que vemos. La razón por la que estoy yo hoy aquí, que soy más bien el sustituto de Daniel Fernández de Miguel, porque es el autor del libro sobre el enemigo yanqui, y yo soy simplemente el director de su tesis y el prologuista del libro. Este libro se originó en una tesis, pero que no se asuste nadie, no tiene formato de tesis ni la pesadez de una tesis, tiene el rigor, está muy bien documentado, pero está estupendamente escrito. Es un libro que se lee muy bien, no es una tesis doctoral, no es de ninguna manera un ladrillo, sino que es una cosa muy, muy ágil y muy viva. El tema del libro es un prejuicio, es un estereotipo, es los prejuicios de la derecha española, no solo de la derecha, pero principalmente de la derecha española, sobre los norteamericanos y sobre la sociedad norteamericana en los últimos 100 años o algo más, con una introducción sobre el periodo anterior. Todos vivimos, la verdad es que pensar sobre culturas ajenas no es lo que caracteriza a la humanidad. Todos vivimos y nos alimentamos de prejuicios cuando se toca el tema de una cultura ajena. No tenemos tiempo para dedicarnos a pensar en profundidad sobre otros países. Cuando vamos a esos países de verdad y vivimos en ellos un tiempo, nos damos cuenta que son muchísimo más complejos de lo que habíamos creído. Las tonterías o las banalidades que todos decimos en una conversación pues sobre los japoneses o sobre cualquiera de los otros países que son típicamente estereotipados, pues son muy parecidas a las que se dicen sobre los españoles. Los españoles España es un país que tiene una imagen muy fuerte por ahí fuera, muy fuerte. Cuando en una feria internacional o en una exposición internacional se les pregunta a la salida con un público, una feria internacional que puede estar en Asia o en África o en América, en un sitio lejanísimo, y se les pregunta a la salida, ¿usted qué sabe sobre España? Y tal, todo el mundo dice que sabe algo. Eso sí, lo que saben es los toros, el flamenco, la siesta, y pare de contar. Le han dedicado a España pues 5 minutos, a pensar en España 5 minutos en su vida, lógicamente. Nosotros, cuando oímos esas cosas, nos sentimos escandalizados y decimos, eso es falso, o como mínimo decimos, hombre, es un poquito más complejo que eso. Pues más o menos es lo mismo que nosotros hacemos sobre los demás. Pero el caso de los Estados Unidos, vistos por la derecha española, es un poquito más matizado que eso. No es un prejuicio, sin más. Estados Unidos representan la modernidad. Y por tanto los sentimientos tremendamente ambivalentes que se tienen ante la modernidad, y que conste que la palabra modernidad para mí no tiene connotaciones solamente positivas, los prejuicios y los sentimientos completamente encontrados que todos sentimos ante la modernidad, pues se reflejan ante lo que sentimos ante Estados Unidos. Estados Unidos son el individualismo, el maquinismo, la igualdad, la democracia, la libertad religiosa, la liberación de la mujer. Son una serie de cosas que han sido consustanciales a la modernidad y que han, lógicamente, sentado muy mal a la derecha española desde hace muchísimo tiempo, pues desde el momento mismo en que surgió este país, aunque aquel país no representaba en ese momento mucho y por tanto no se dedicaba mucho tiempo a pensar sobre eso. Pero sería seguramente algo parecido a lo que hoy día existe en el mundo islámico ante la modernidad. El mundo islámico todos sabemos que está teniendo grandes problemas para adaptarse a la modernidad y que o va a tener que sufrir una transformación enorme en por lo menos 2 terrenos. Uno, la relación religión-poder político, y 2, la relación hombre-mujer y la situación de las mujeres, como mínimo en esos 2 terrenos, o si no, están condenados a mantenerse en el atraso.
durante mucho tiempo. Y las élites de esos países se sienten con mucha ambivalencia ante la modernidad. ¿Cómo se relaciona ante eso? ¿Y cómo se reacciona ante eso? ¿Y cómo se resuelve eso? Pues poniendo bombas contra Estados Unidos, a ser posible. Que es una manera de reflejar su complejísima y conflictiva relación con la modernidad. En el caso de los Estados Unidos hubo algo más que eso, y España hubo algo más que eso. Había una vieja rivalidad, además, una rivalidad que venía de los tiempos de las colonias. España y Portugal eran los poseedores de gran parte, la mayoría, de las Américas, mientras que la otra parte pues estaba justamente representada por los Estados Unidos y por Canadá. Y los Estados Unidos era el origen de muchos de los estereotipos, que también allí, por supuesto, se cuecen habas y también allí hay estereotipos, faltaría más, contra la América hispana. América católica, perezosa, intolerante, brutal, etcétera, etcétera, todos esos estereotipos que se manejaban sobre ella. De allí surgieron muchos de los elementos de la leyenda negra. Todo eso acabó explotando ante el tremendo conflicto, tremendo para España, no para ellos. Para ellos fue The Splendid Little War, ¿no? La guerra pequeña y espléndida, ¿no?, de Cuba, que sin coste alguno prácticamente, pues en 2 batallas navales en las que no necesitaron ni prácticamente sufrir bajas, pues destrozaron las flotas españolas en Filipinas y en Cuba, en Santiago de Cuba, y se quedaron con las Filipinas, y luego tuvieron que liberarlas, se quedaron con Puerto Rico y se han seguido quedando, y se quedaron con Cuba, aunque la independizaron, pero en una situación de semi-protectora. Ahí sí que en aquella guerra sí que estallaron los prejuicios por los dos lados. Por el lado de los americanos faltaría más. Volvieron a salir los cartoons, aquellos que salían en la prensa sensacionalista, en la que los españoles aparecían pues como toreros y como representantes de los tercios de Flandes, de la Inquisición, con una bandera toda teñida de sangre, con sus infinitas maldades a lo largo de la historia, todo el historial de infamias que era la historia de España para ellos. Por parte española, por lo menos, los americanos eran cerdos, por encima de todo estaban representados por un cerdo que iba lleno de... al que se le clavaba en español una bayoneta en la tripa y le salían dólares, y en fin, toda una serie de imágenes insultantes por los dos lados. Esta imagen de los españoles y de la prensa española sobre Estados Unidos, por cierto, sufrió una transformación radical, como no ha debido haber otra transformación en la historia de los estereotipos, en algo así como 2 meses. Entre abril, mayo, el comienzo de la guerra del 98, y agosto, septiembre del 98, en que de repente los Estados Unidos, empezó el mea culpa y la autoflagelación, y los Estados Unidos empezaron a representar la modernidad, el progreso, el mundo del trabajo, de la igualdad. Ojalá fuéramos como ellos, lo que tenemos que hacer es convertirnos en americanos. En fin, la literatura sobre Estados Unidos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 98 y los años siguientes, pues había cambiado radicalmente. Por parte americana también cambió la cosa con el neorromanticismo de los años 20, con Hemingway, con Havelock Ellis y Virgin Spain y aquellas cosas que... Valdo Frank y aquellas cosas que salieron en los años 20. Y luego llegó pues el franquismo. Y el franquismo, pues claro, la derecha española tan antiamericana, para sobrevivir su régimen en 1950, entre el 48 y el 53 se hacen las negociaciones y el 53 se firman los acuerdos, tienen que aliarse con los Estados Unidos, que es horror de los horrores, un país protestante y un país demócrata, y toda una serie de cosas de las que no quería oír hablar el franquismo, naturalmente. Pero de repente pues tienen que empezar a convivir con ellos. De todos estos temas trata el libro de Daniel Fernández de Miguel. Bueno, a partir de ese momento ya la izquierda se suma al antiamericanismo, entonces ya este discurso, sobre todo el Partido Comunista, el más fuerte de los partidos clandestinos bajo el franquismo, el discurso del antiimperialismo, pues se proyecta ahora sobre los Estados Unidos y con cierta razón. El antiamericanismo de la izquierda se entiende más en España, mientras que en toda Europa, la izquierda italiana, francesa, alemana, inglesa, tienen que reconocer que los americanos les liberaron del fascismo, pues la izquierda española tiene que decir, ustedes hicieron que el régimen continuara mucho más de lo que hubiera continuado sin su apoyo. O sea que hay alguna razón ahí para eso, pero naturalmente la izquierda cae también en una serie de simplezas sobre Estados Unidos. Así que así estamos.
con una enorme incoherencia, porque todos nos vestimos a la americana, todos llevamos pantalones vaqueros, todos oímos música americana, todos vemos películas americanas, todos vivimos en un mundo cultural creado por los Estados Unidos en muy buena medida, y a la vez tenemos una especie de odio visceral hacia Estados Unidos, y no queremos reconocer que estamos tan americanizados como lo estamos. De todos estos temas, yo creo que para mí muy interesantes, muy apasionantes, y está muy bien escrito, muy bien documentado, trata el libro de Daniel Fernández de Miguel. Y creo que que esta colección puede sentirse orgullosa de haber incorporado este libro, y los demás podemos sentirnos orgullosos de estar presentando esta colección. Así que enhorabuena y adelante. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Y desde luego para los responsables de este tingladillo que es G9 Ediciones, pues es un placer y un orgullo contar con estos libros.